Entonces, la tabla de contenidos que vamos a desarrollar hoy va a ser el desarrollo de una introducción con un concepto sobre qué es esta patología, hablar algo sobre la epidemiología de la misma, dar unas explicaciones desde el punto de vista fisiopatológico de cómo se desarrolla la misma, para posteriormente dar algo de la presentación clínica y diagnóstico, y por último, el tratamiento. Entonces, sabemos que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es un proceso a través del cual hay una obstrucción crónica de las principales arterias pulmonares o los arterias pulmonares secundarios a trombos organizados que limitan el flujo del mismo. Esto se da principalmente, y para poder decir que hay una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, debe darse que haya unos hallazgos después de 3 meses de anticoagulación sostenida de un fenómeno embólico pulmonar, y que están caracterizados porque hay una presencia de una presión de la arteria pulmonar media más de 25 milímetros de mercurio con una presión en cuña menor o igual a 15, asociado a presencia de cambios vasculares, ya sea tomográficos, angiográficos, en la resonancia o en el dispositivo que nosotros estemos utilizando o en el medio de imagen para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay condiciones a través de las cuales lo que se hace es que hay ausencia de hipertensión pulmonar al reposo, y esta ausencia de hipertensión pulmonar al reposo asociada a clínica compatible con fenómenos embólicos y evidencia de los mismos, hace que se configure el proceso de enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, en donde en el sexto simposio de la hipertensión pulmonar se consideró que estos pacientes que tienen clínica de fenómenos embólicos crónicos, a pesar de una anticoagulación plena durante 3 meses, sin que tengan hipertensión, se considera que tienen una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica caracterizada por unas presiones de la arteria pulmonar media mayores a 20, con una presión en cuña menor a 15, y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wood. Entonces aquí este cuadro lo traje para poder diferenciar estas dos entidades que pueden ser confundidas, pero pues que es importante tener las características de su diagnóstico bastante claras, en donde la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, a pesar de que ambas entidades tienen síntomas de disnea de reposo, se caracteriza porque en estas hay hipertensión pulmonar, dado por una presión de arteria pulmonar media mayor de 25 milímetros de mercurio con una cuña menor de 15. En la enfermedad tromboembólica crónica está también caracterizada por presencia de disnea. Sin embargo, no hay clínica de hipertensión pulmonar al reposo, con una presión de arteria pulmonar que usualmente está entre 21 y 24 milímetros de mercurio con una presión en cuña menor a 15. Hallándose en ambas entidades defectos en la perfusión, tanto a nivel gamagráfico como angiográfico, dados por alteraciones en la perfusión, o en su defecto estenosis en anillo, funciones totales o subtotales a nivel angiográfico, con evidencia también que se pueden encontrar en ambas entidades alteraciones a nivel del ecocardiograma de las cavidades derechas, como que pueden encontrarse con un ligero aumento o encontrarse normales tanto la aurícula como el ventrículo derecho, lo mismo que en la enfermedad tromboembólica crónica. Y ambas, para poder hacer el diagnóstico de ambas entidades, deben de tener que hayan cursado con al menos 3 meses de anticoagulación luego de un fenómeno embólico pulmonar agudo. Desde el punto de vista epidemiológico, consideramos que pues esta es una entidad cuya prevalencia es difícil de evaluar porque hay un infradiagnóstico bastante ostensible, porque muchas veces esos hallazgos de fenómenos embólicos sin hipertensión pulmonar no es que sean algo tan frecuentes, porque muchas veces no son sintomáticos. España, que es uno de los países que más ha avanzado en el estudio de la hipertensión pulmonar, habla que más o menos hay una incidencia de más o menos 3.2 casos por millón de habitantes, pero en otras latitudes, como en Estados Unidos y Europa, se evidencia que hay más o menos un registro de 30 a 50 casos por millón de habitantes. Aquí hablan, en el registro español, hablan de que más o menos hay una incidencia acumulada entre el 0.1 al 9.1% de un riesgo de desarrollo de un fenómeno embólico pulmonar dentro de los de un fenómeno embólico pulmonar crónico, dentro de los 2 años posteriores a un embolismo pulmonar, ¿sí? Pero que hay un gran subregistro en vista a que hay un gran margen de ausencia de síntomas tempranos, lo cual limita ese diagnóstico oportuno, y que hay una incidencia desconocida, pero lo que se tiene claro es que hay una afectación de manera homogénea, tanto para hombres como mujeres, y que se da con un diagnóstico más o menos sobre los 63 años. Una situación bien importante es que no se sabe con certeza si la enfermedad tromboembólica crónica, en algunos casos, es consecuencia de un embolismo pulmonar agudo, o hay casos en donde hay diagnóstico temprano de una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, ¿sí? Que muchas veces, luego de un embolismo pulmonar, tienen una preexistencia para que haya esa aparición de esos fenómenos. Entonces está todavía en estudio y no se tiene todavía el conocimiento claro de esta condición. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que se obtiene es que al desarrollo de la enfermedad tromboembólica crónica sí debe haber una oclusión, pero debe
caracterizarse porque no haya clínica de hipertensión pulmonar al reposo y todavía está el interrogante de si es una condición temprana, esta enfermedad tromboembólica crónica, a el desarrollo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Desafortunadamente no existe una respuesta definitiva ante ese tipo de cuestionamiento, dado al pobre conocimiento de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Aquí hay pacientes que tienen una hipertensión pulmonar limítrofe, que tienen un muy buen pronóstico, otros que son levemente sintomáticos, entonces no permiten un diagnóstico tan claro, y que hay una baja probabilidad de que haya progresión de estos pacientes que tengan enfermedad tromboembólica crónica a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, o de los que tengan una hipertensión pulmonar leve hacia sintomatología más severa. Sin embargo, hay casos aislados que debutan en un principio con una enfermedad tromboembólica crónica y que presentan un deterioro marcado, desarrollando después una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, el mecanismo fisiopatológico usual es que se presenta un embolismo pulmonar agudo, que en algunas oportunidades puede ser silente, y esto ocasiona que, a pesar de la administración de anticoagulación, o cuando es silente sin la misma, haya una resolución incompleta de la obstrucción y haya fibrosis y remodelado del trombo intravascular, lo cual induce a que haya estenosis u oclusión, con presencia, por un lado, de esos fenómenos de tensión sobre el pequeño vaso que van aumentando de manera progresiva la resistencia vascular pulmonar, y por otro lado, esa trombosis distal de las arterias pulmonares, todo lo cual va a inducir la distribución de flujo y aumento de la hipertensión pulmonar tromboembólica, que cuando presenta sintomatología clínica sin hallazgo al reposo de hipertensión, se considera que tiene el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica. Entonces, aquí en este gráfico, bien importante, vemos que debe haber una conjunción en todos los pacientes que desarrollan una embolia pulmonar de todo este grupo. Debe haber una conjunción entre los que tengan trombosis persistente por un lado y por el otro lado síntomas persistentes de oclusión vascular pulmonar, y estos son los que se van a denominar como los que presentan una disfunción vascular pulmonar o enfermedad tromboembólica crónica, y de este grupo grande de confluencia de la trombosis persistente y de los síntomas persistentes, los que desarrollen hipertensión al momento del diagnóstico se van a considerar como los que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y para que se genere estos dos, debe haber, por un lado, obstrucción de las arterias pulmonares por coágulos fibróticos, y por el otro lado, daño de la microvasculatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de obstrucción de las arterias pulmonares, ¿sí? Pues esa obstrucción se debe principalmente a coágulos recanalizados, que son ricos en colágeno, que se adhieren a las paredes, y esta adhesión a las paredes pues, va a producir un aumento prolongado en las presiones de la arteria pulmonar, aumento en los fenómenos inflamatorios locales, lo cual va a inducir a que se produzca un cambio de la íntima, depósito de sustancias proinflamatorias, y esto va a inducir a que se cambie esta pared elástica por matriz mucho más rica en colágeno y en fibroblastos, lo cual induce a que se aumente las lesiones de rigidez, se presenten placas de ateroma por depósitos de sustancias proinflamatorias y de colesterol sobre las mismas, y que se induzcan cambios que se asemejen a los que se presentan en los pacientes con hipertensión sistémica a nivel de los vasos aórticos. Y por el otro lado, el daño de la microvasculatura se da de que luego de un fenómeno obstructivo, eso va a inducir a que haya una redistribución del flujo pulmonar hacia áreas que no presenten ningún tipo de obstrucción, lo cual va a inducir a que en estas áreas que no están acostumbradas o que no están capacitadas para manejar esos volúmenes de presión tan altos, van a inducir que haya aumento de la presión y flujo sobre los mismos, induciendo cambios tisulares, respuesta proinflamatoria desde unos vasos tan pequeños como de 50 a 500 micras, con lo cual vemos aquí en los estudios histopatológicos que hay un aumento en la proliferación fibroblascular del vaso, con aumento de predominio de los fibroblastos y disminución de la luz, lo cual induce a que se prolifere no solamente el defecto en las zonas que tienen oclusión, sino en zonas que no están ocluidas, y eso induce a que haya más defectos en la perfusión. Entonces, hay unos determinantes que van a facilitar o que van a hacer evaluarse en el momento del diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica, en donde después de un fenómeno pulmonar agudo, nosotros por lo general tenemos unos factores que van a favorecer y otros que van a entorpecer el proceso para que se haya la resolución. Entonces, en pacientes que tengan deterioro en la fibrinólisis, que tengan resistencia a la lisis del coágulo o que tengan variantes del fibrinógeno asociados a fenómenos proinflamatorios de bases, como pacientes con infecciones, osteomielitis, diabéticos, con presencia de marcadores proinflamatorios persistentemente elevados, en donde no hay una respuesta a los neutrófilos adecuada, ¿sí? Estos van a favorecer, asociados a que desde el punto de vista de las condiciones clínicas, que sea un coágulo muy grande, que haya ese punto es bien importante, en donde se inicia una anticoagulación tardía, ¿sí? O haya cambios en el ventrículo derecho,
asociado a alteración a la remodelación del émbolo va a indicar a que persistan estos defectos, a que se desarrolle enfermedad tromboembólica crónica o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de este cuadro? Las manifestaciones clínicas son clínicas de disfunción, por un lado, ventricular derecha, dado por episodios de dolor torácico, edema periférico y síntomas de bajo gasto, dados por síncope, intolerancia al ejercicio, disnea, y este punto es bien importante, es la anorexia, dado por congestión hepática y signos de disfunción ventricular derecha, lo cual va a hacer que este tipo de pacientes tengan una progresión bastante tórpida. Lo que no sabemos o lo que no se tiene conocimiento es si hay una diferencia desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas y el hallazgo entre los pacientes que tengan hipertensión pulmonar tromboembólica crónica versus los pacientes que tienen enfermedad tromboembólica crónica. Y en este estudio de Respiration habló de esa caracterización funcional de esos pacientes con enfermedad tromboembólica crónica, en donde lo que se hizo fue tomar un grupo de pacientes, unos con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y otros solamente con enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión al reposo, y lo que se hizo fue evaluar primero las características morfológicas que tiene este paciente junto con su clase funcional, sin que haya unas diferencias marcadas entre ambos grupos, a pesar de ser muestras muy pequeñas. Y posterior a eso se hizo un cateterismo cardíaco derecho, en donde se pretendió evaluar cuáles eran las características de estos dos grupos, tanto en sus cifras de presión arterial pulmonar media, que como vemos en el grupo de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, había un diagnóstico claro de la media de 40, que ya implica que hay una hipertensión pulmonar, pero en el grupo de la enfermedad tromboembólica crónica, pues no hay un diagnóstico de hipertensión en el reposo, con una presión en cuña mucho más baja en el grupo de la hipertensión, en el grupo de la enfermedad tromboembólica crónica con respecto al grupo de la hipertensión tromboembólica crónica, sin diferencias estadísticamente significativas en el gasto cardíaco y en el índice cardíaco, pero un menor número de cifras de la resistencia vascular pulmonar en la enfermedad tromboembólica crónica con respecto a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y este grupo, para poder realizar el correcto diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica, se llevó a condiciones bajo ejercicio para medir cuál era la respuesta de esa hipertensión pulmonar arterial, en donde se identificó que luego de tener en el reposo unas cifras de presión arterial pulmonar de 20, tenían más o menos al ejercicio unas cifras de presión arterial pulmonar de 44 milímetros de mercurio. ¿Y qué se evaluó? Se evaluó la tasa de trabajo miocárdico, se evaluó la tasa de intercambio de CO2, la diferencia del arterial de oxígeno, junto con la extracción del mismo, y se evidenció que no habían diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de enfermedad tromboembólica crónica y el grupo de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero sí diferencias entre el grupo de la enfermedad tromboembólica crónica y el grupo control, evidenciando que tenían unas condiciones clínicas bastante similares estos dos grupos, sin que haya hipertensión en este con respecto al grupo de la enfermedad tromboembólica crónica. ¿Y cómo hacer el diagnóstico? Por lo general se sabe que este grupo de pacientes de enfermedad tromboembólica crónica pues tienen una oclusión que en la mayoría de los casos es unilateral, pero puede ser bilateral, ¿sí? En donde a pesar de que haya sintomatología de esa clínica obstructiva, disnea, edema, ¿sí? Cuando hay una sospecha de esa enfermedad tromboembólica crónica, lo que se debe realizar es una gammagrafía ventilación-perfusión, que es la primera línea de diagnóstico para evaluar la presencia de esos defectos. ¿Y qué evalúa la gammagrafía ventilación-perfusión? Lo que hace es evaluar las dos fases. La perfusión, en donde a través de administración de endovenosa de macroagregados de albúmina marcados con tecnesio 99, ¿sí? Por medio endovenoso, estos se van a alojar en los capilares pulmonares distales o en áreas con defectos secundarios al embolismo pulmonar crónico y son los que se van a ver en el momento del diagnóstico. Y por otro lado, se evalúa también la ventilación, que la fase de ventilación se realiza con gases inertes o con aerosoles radiomarcados como con el tecnesio 99, por ejemplo, en donde se quiere mirar la fracción del material aspirado que se aloja en los alvéolos pulmonares siguiendo el patrón de ventilación normal del paciente o mostrando defectos secundarios a la patología parenquimatosa previa. Este estudio con una excelente sensibilidad del 96 y 97% y una especificidad del 90 y el 95%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hallamos? Por lo general, la forma esquemática de este estudio es que tiene una forma cónica o triangular de los segmentos pulmonares, en donde se evalúa principalmente que la circulación pulmonar no cuenta con los colaterales marcados y que cuando hay oclusión arterial, la ausencia de disminución de la captación del radio trazador en el área hipoperfundida va a ser de unas formas triangulares, en donde va a tener una base externa, con un vértice interno y unas pérdidas del reborde, y va a tener la facilidad de que va a lograr evidenciar muchos defectos de perfusión de cualquier intensidad, ¿sí? Y que en algunos casos logra evaluar cuando hay recanalización o defectos en los mismos con localización en diferentes territorios. Entonces aquí este es un ejemplo de una gammagrafía de ventilación perfusión. Entonces donde en este lado
vemos lo que es la parte de la ventilación, y en este lado vemos la perfusión, en donde no hay una correlación entre los defectos que se encuentran en la perfusión, que es de base ancha a nivel externo, vértice interno, con pérdida de los rebordes entre los mismos, con respecto a los defectos que no se encuentran en la ventilación. Entonces, esto es lo que nos permite hacer el diagnóstico, lo mismo aquí en esta otra imagen, de un tromboembolismo pulmonar crónico. ¿Y cómo hacemos nosotros el diagnóstico operativo de esta entidad? Lo que se debe hacer es un cateterismo cardíaco derecho, en donde a través de una angiografía selectiva pulmonar, nosotros logramos evaluar la obstrucción vascular, el grado de estenosis y medir los parámetros hemodinámicos, no solamente en el reposo, sino que ese estudio se debe complementar con una respuesta al ejercicio para evaluar el cambio que se presenta en las cifras de presión de arteria pulmonar. Entonces, la Sociedad Europea nos da este algoritmo bastante importante, en donde dice que cuando hay una sospecha de hipertensión pulmonar del grupo 4, lo ideal es hacer un ecocardiograma. Con ese ecocardiograma, cuando hay clínica o mediciones indirectas de la presión de la arteria pulmonar, entonces lo que implica es que se debe hacer una gamografía de ventilación perfusión, y cuando está normal, tiene en vista su buena sensibilidad y especificidad, se puede excluir todos los grupos de hipertensión pulmonar secundarios a enfermedad trombólica crónica, todos los grupos del grupo 4. Sí, pero cuando hay defectos intermedios o de alta probabilidad, el objetivo es hacer una tomografía, en donde si la tomografía es de alta, una tomografía de tórax, en donde si es de alta calidad, nos puede confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero una tomografía negativa no excluye hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, porque puede haber lesiones en vasos subsegmentarios, razón por la cual se debe hacer la angiografía para el diagnóstico, o en los centros donde haya la posibilidad, se puede hacer el estudio con resonancia. La Sociedad Española nos da este algoritmo bastante interesante, en donde si hay clínica de una embolia pulmonar y a pesar del tratamiento durante 3 meses hay persistencia de la sintomatología, persistencia de la disnea, persistencia del deterioro de la clase funcional, asociado a clínica de congestión cardíaca derecha por edema, ingurgitación hepatoyugular, hepatomegalia, lo que implica es que se hace una prueba de imagen, ¿sí? Esa prueba de imagen principalmente es el ecocardiograma, con el fin de evaluar si hay clínica de disfunción ventricular derecha y evaluar la probabilidad de hipertensión pulmonar, en donde si es baja, hacer una prueba de esfuerzo para evaluar el grado de limitación cardiovascular y la ineficiencia ventilatoria, si la cual sale normal, se debe valorar otro grupo diagnóstico de ese grado para el estudio de esa disnea, pero si sale positivo, el objetivo es hacer un cateterismo cardíaco derecho, o en su defecto, si tiene una hipertensión pulmonar de probabilidad intermedia alta, directamente llevar un cateterismo cardíaco derecho, en donde lo que pretendemos es hacer la medición de las presiones de las arterias pulmonares, en donde si la presión de arteria pulmonar al reposo es mayor a 25, una presión en cuña menor de 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood, implica que haya una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y requiere su manejo. Sin embargo, cuando esta es menor de 20 o menor de 25, el objetivo es, si tiene entre 21 y 24, con una presión en cuña menor de 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood, hace el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica, y para confirmarlo se debe hacer un cateterismo, pero con el ejercicio, para evaluar ese cambio que hay en las cifras de la arteria pulmonar dentro del reposo al ejercicio, y con evidencia de más de 30 milímetros de mercurio y con un aumento en la resistencia de más de 3 unidades Wood, hace que haya el diagnóstico de enfermedad trombólica crónica. O cuando hay niveles por debajo de 20, el objetivo es volver a hacer una hemodinámica del esfuerzo, porque si hay un cambio desde de menos de 30 milímetros de mercurio con respecto a la hipertensión pulmonar, se debe valorar otro tipo de diagnóstico. ¿Y cuáles son esos diagnósticos diferenciales que pueden llevar a fenómenos obstructivos evidenciados en la gamografía? ¿Sí? Entonces, otros tipos de obstrucciones arteriales, como son los tumores, tipo sarcoma o angiosarcoma, otros tumores malignos, como con metástasis renales, uterinas, ¿sí? Los tumores de células germinales del testículo, o tumores no malignos como el leiomio uterino. Algo que es bien importante, las arteritis sin enfermedad del tejido conectivo, es algo que se debe tener en cuenta. Estenosis pulmonares congénitas, y en algunos casos, teniendo en cuenta esto, las hidatidosis, las parasitosis también pueden ocasionar esas exclusiones vasculares con clínica de o no hipertensión pulmonar y con la probabilidad de sospecha de una enfermedad tromboembólica crónica. El tratamiento de esta entidad está orientado hacia 3 grandes grupos. Por un lado, el manejo quirúrgico, que es lo que más se ha estado evaluando. Por otro lado, el manejo percutáneo, y por último, el manejo farmacológico. Entonces, la guía de la Sociedad Europea del 2015 para el manejo de la enfermedad trombólica crónica nos dice que estos tipos de pacientes con hipertensión trombólica crónica o enfermedad trombólica crónica deben de tener una anticoagulación vitalicia, ¿sí? Y una vez se hace el diagnóstico, se debe hacer la evaluación para determinar por un equipo multidisciplinario de hipertensión trombólica crónica si es o no posible de hacer un manejo quirúrgico.
en donde si la técnicamente es posible, el objetivo es hacer una evaluación de riesgo-beneficio para llevar a una endarterectomía pulmonar, pero si hay persistencia de las sintomatologías, adicional de terapia médica, porque no todos los casos resuelve, o cuando en definitiva no es inoperable, continuar esa anticoagulación y evaluar si hay posibilidad de hacer una angioplastia con balón en centros de experiencia o en su defecto solamente dar manejo médico. ¿Y qué es lo que nos recomienda la guía? Que con un nivel de evidencia 2A se debería considerar hipertensión tromboembólica crónica en los pacientes supervivencias a una embolia pulmonar con disnea de ejercicio luego de 3 meses de anticoagulación. No es un nivel de recomendación muy alto, pero se debe tener, que se recomienda la anticoagulación de por vida para todo paciente con hipertensión tromboembólica crónica, y de esto pues extrapola a los pacientes con enfermedad tromboembólica crónica, que un equipo multidisciplinario debe evaluar la operabilidad y evaluar las tomas de decisiones en cabeza por un cirujano cardiovascular, un neumólogo, cardiólogo, para que se tomen cuáles son las mejores recomendaciones, en donde los pacientes, esto se recomienda el Riociguat para pacientes sintomáticos, en donde hay una hipertensión tromboembólica persistente o recurrente tras el tratamiento quirúrgico, o en los cuales no son operables porque este favorece la mejoría de la clase funcional de la dignidad, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Asociado a que hay un grupo de estos en donde cuando están clasificados que son inoperables, asociados a que hay una clínica congestiva severa, se puede considerar el uso de algunos fármacos de cuidado paliativo. Y lo que también se debe ocasionar es que no se recomienda el cribado de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica de pacientes supervivientes a embolia pulmonar asintomáticos, con un nivel de recomendación 3C. ¿Y cómo nosotros vamos a evaluar cuál es la medida que debemos desarrollar? Dependiendo del nivel de la oclusión, asimismo es posible desarrollarse una endarterectomía pulmonar o una angioplastia por balón. Entonces, a nivel de las arterias principales, globales, segmentarias, y en centros de muchísima experiencia, hasta en algunos niveles subsegmentarios, se puede llevar una endarterectomía pulmonar, en donde el objetivo es hacer la extracción de todos esos coágulos, ¿sí? Sin embargo, en otros grupos, donde por la localización anatómica o la complejidad de intervención, eso a nivel de las arterias segmentarias y subsegmentarias, de hasta 2 milímetros indica que se puede realizar una angioplastia con balón para mejorar esos efectos de la perfusión, y cuando es daño de la microvasculatura o en los pacientes que ya fueron llevados a intervención y persisten sintomáticos, el objetivo es darles el tratamiento médico. Entonces, lo que se quería evaluar es que, como se sabe mucho con respecto a la endarterectomía en los pacientes con hipertensión tromboembólica crónica, se quiso evaluar a través del siguiente estudio cuál era la respuesta de esa endarterectomía con respecto a los pacientes con enfermedad tromboembólica crónica sin hipertensión pulmonar. Entonces, a través del siguiente, a 42 pacientes de una edad de 49, más o menos 16 años, los que se hizo fue evaluar las diferentes condiciones, el porcentaje de mujeres, el índice de masa corporal, el tiempo, el diagnóstico de una enfermedad tromboembólica crónica luego de un fenómeno embólico pulmonar que más o menos fue de 8 meses, ¿sí? La función renal, los hallazgos en el cateterismo cardíaco derecho, en donde se encontró una presión de arteria pulmonar de 21 milímetros de mercurio, con saturaciones de 72, con un índice cardíaco de 2.6, y en el test de caminata de 6 minutos se encontró que más o menos tenía una distancia de 372, más o menos 117 metros. ¿Y qué se hizo? Junto con la visualización de los hallazgos ecocardiográficos y de las pruebas de función pulmonar, donde se evidenció que las cavidades izquierdas no tenían un compromiso marcado, el compromiso marcado eran las cavidades derechas, 27 tenían una función más del ventrículo derecho, otros 8 eran una leve dilatación del mismo y 4 tenían una dilatación moderada, y a nivel auricular y derecha se encontró que 27 tenían una configuración normal, 10 una leve dilatación y 1 solamente tenía una dilatación moderada, junto con la evaluación del grado de regurgitación tricuspidia y las pruebas de función pulmonar. Y con esto se evaluó tan asociados a qué comorbilidades tenían este grupo de pacientes, en donde la mayoría presentaban una obesidad de base, como ya habíamos mencionado previamente. Todos los estados proinflamatorios incrementan el riesgo a que no haya una adecuada perfusión y que la recanalización sea ineficiente, junto con otras condiciones como la trombofilia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer, ¿sí? Y el uso y la presencia de endocarditis o marcapasos previo fueron que se encontraron en este grupo. Y estas fueron una muestra de las diferentes trombos que evidenciaron durante su procedimiento. ¿Y qué se hizo o qué se halló una vez después del procedimiento? Se hizo el seguimiento a los 6 meses y al año. Se encontró que había una ostensible mejoría de los pacientes, que 22 tenían una clase funcional estadio 3 según NIHA, y ya a los 6 meses solamente 2 persistían con esta clase funcional estadio 3, y al año ya solamente 1 persistía con esta clase funcional, con mejoría de los que también estaban en clase funcional estadio 2,
a solamente quedar 12 y un gran porcentaje quedar en una clase funcional estadio 1, asociado a mejoría en la distancia en el test de caminata de 6 minutos, que antes tenían una distancia de 372 metros, a los 6 meses 413 metros y al año de 421 metros, sin deterioro de los índices de oxigenación y con mejoría de los índices de calidad de vida. Aquí vemos cómo hay cambio de la línea de base frente a los 6 meses al año y mejoría en el score de calidad de vida desde la línea de base hasta el año del mismo. Y el otro procedimiento que se tiene muy en cuenta cuando no se puede hacer endarterectomía es la angioplastia con balón, en donde en qué consiste. El objetivo es, a través de un dispositivo, llegar al vaso comprometido, en donde se evidencia que tiene unos defectos oclusivos arteriales con una fibrosis y una recanalización parcial. Y lo que se busca con el insuflado del balón es romper o lisar esta fibrosis o esta limitación que hay al flujo, con el fin de optimizar la perfusión del mismo. Entonces aquí vemos un ejemplo a nivel angiográfico, en donde a nivel de esta rama subsegmentaria, vemos que ahí en esta radiografía se hace la angioplastia con balón con una muy ligera retorno de la reperfusión del mismo, pero en un control a los 2 meses del mismo vemos cómo hay una mejoría de la circulación a través de ese vaso, con mejoría de los índices de oxigenación y de perfusión y la clase funcional. Entonces, ¿qué se pretendía evaluar? Lo que se hizo fue evaluar la clase funcional y las características hemodinámicas al momento del diagnóstico y posteriormente el seguimiento a través del mismo, en donde lo que aquí logramos evidenciar es cómo hay una mejoría en donde, y no hay diferencias estadísticamente significativas en algunas mediciones. Sin embargo, hay una mejoría en la disminución de la presión en cuña, hay una mejoría estadísticamente significativa en la clase funcional y hay una mejoría en las cifras de presión de la arteria pulmonar. Entonces, eso implica sin que haya hallazgos o sin que haya alteraciones en las otras características hemodinámicas, lo cual implica que hay una mejoría ostensible en este tipo de pacientes desde el punto de vista de la clase funcional. Y aquí vemos en este gráfico cómo no hay diferencias estadísticamente significativas luego en la presencia de cambios en la arteria pulmonar, pero sí lo hay en la resistencia vascular pulmonar y cambios estadísticamente significativos en la clase funcional de la OMS, asociado a mejoría en la compliance de la arteria pulmonar, con unas diferencias estadísticamente significativas, con una mejoría porcentual en el test de caminata de 6 minutos, sin que esta sea estadísticamente significativa. Y otro punto que es muy importante tener en cuenta son los estimuladores de la guanidinosa ciclasa. Este principal exponente es el riociguat, que todo lo que induce es que va a producir un aumento y una sensibilidad del óxido nítrico asociado a una vasodilatación y de otros efectos bien importantes como inhibición de la proliferación de células musculares lisas y prevención de la fibrosis, y se ha visto que puede inducir un aumento de más o menos 39 metros en el test de caminata. Entonces, lo que se ha evaluado es a través de este estudio que es el CHEST, quería retirar esto, pero ya, ahora sí ya, el CHEST 1, que es un estudio randomizado en donde publicado en el 2013 en el New England en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, para evaluar esa respuesta frente al placebo con la administración de riociguat a una dosis máxima de 2.5 miligramos 3 veces al día, para ver cuál es la mejoría que tienen, por un lado, en el test de caminata 6 minutos como resultado inicial, y como resultado secundario, los diferentes eventos que vamos a ver, como mejoría de la clase funcional y otra serie de condiciones, en donde vemos que en el resultado primario que tiene este estudio hay una mejoría en el test de caminata de 6 minutos y de la resistencia vascular pulmonar en todos los pacientes, con una diferencia más o menos en total de 46 metros en toda la población. Ese es un estudio aleatorizado con una proporción 2 en 1, en donde 2 personas están en el grupo de riociguat y un grupo en el grupo de placebo, en donde la diferencia es de más o menos de 25 a 67 metros, con un intervalo de confianza del 95%, y un punto de corte secundario que se pretendía evaluar es el de la resistencia vascular pulmonar, en donde se evidenció que hay un descenso en las mismas de más o menos 246 líneas segundos sobre centímetro, con unas diferencias estadísticamente significativas entre el grupo del riociguat y el grupo del placebo, asociado a que hay una mejoría desde ese subgrupo de los que no tenían que no tenían opciones quirúrgicas o que ya la habían presentado y que persistían con clínica de hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar recurrente, en donde hay una mejoría de esos 46 metros en el momento de la administración del riociguat con respecto al placebo. Y lo otro es que en pacientes que tenían una
hipertensión persistente o recurrente, luego de la arterectomía hay una más o menos mejoría de 27 metros al momento de la intervención. Y en los pacientes inoperables, ¿sí? Se ha visto que el Riociguat incrementa más o menos en 54 metros comparado al placebo el uso de este tipo de medicamentos con mejoría del lentes de caminata a 6 minutos. Y que otro hallazgo que se encontró de manera significativa es que había un mantenimiento de esta mejoría a través de toda la administración del medicamento a partir de la segunda semana, y que a la semana 16 se había visto que cada vez había un cambio desde la línea base y se adquiría una ganancia en metros de la distancia que tenían este tipo de pacientes, no solamente observándose en los pacientes con hipertensión trombólica crónica, sino en pacientes que no se podían, que no, o que se operaron y que seguían con persistencia de la misma, o en los pacientes con hipertensión esto recurrente, entonces donde hay un mantenimiento de esta serie de mejorías hasta la semana 16 con respecto a una administración intermitente de Glosiguard o el uso del placebo, en donde no había una mejoría marcada, ¿sí? Y dentro de estos resultados secundarios también podemos evidenciar que hay una mejoría en la línea de base de la clase funcional, en donde aquí vemos clase 2, 3, 4, en donde ya a las 16 semanas, en el grupo placebo no hay diferencias estadísticamente significativas, pero en el grupo de Riociguat sí hay un ascenso de los que están en clase 3 y a un ascenso en los que están en clase 2 y clase 1. Y una pregunta bien importante que nos genera esto es que la guía del 2015 nos dice que la anticoagulación se debe hacer con fumarínicos, ¿sí? Con antagonistas de la vitamina K. Pero con el advenimiento de las nuevas tecnologías de los anticoagulantes de acción directa, pues se pretende evaluar si hay la cabida de este tipo de medicamentos. Entonces, en este estudio publicado en Pulmonary Circulation, lo que se quería evaluar era el uso de anticoagulantes directos junto con el riesgo de sangrado, la recurrencia de tromboembolismo venoso en pacientes con hipertensión pulmonar trombólica crónica. En este grupo de 501 personas, más o menos de 53 años, con un índice de masa corporal de 28.1 y con un test de caminata de 6 minutos de 278, lo que se hizo fue evaluar las comorbilidades que tenían: hipertensos en el 46%, diabéticos en el 17%, con una enfermedad coronaria en el 19.3%, junto con su evaluación de riesgo de sangrado, que era con un score de Halter de 3.3 aproximadamente, y la diferente clasificación de la clase funcional según la OMS, sin que haya diferencias estadísticamente significativas, para evaluar cuáles eran los resultados clínicos entre la warfarina y el rivaroxaban. Y se encontró que no hay diferencias estadísticamente significativas en los episodios de sangrado mayor entre lo que es la warfarina y el rivaroxaban. No hay diferencias estadísticamente significativas en las tasas de sangrado en estos dos grupos, y lo que sí se ha visto es que hay una ligera mejoría, ¿sí?, en lo que es las tasas de disfunción de tromboembolismo venoso recurrente, siendo este menos prevalente en el grupo de rivaroxaban con respecto al grupo de warfarina, sin que haya una diferencia estadísticamente significativa. Ya para finalizar, pues vemos que esta es una enfermedad poco prevalente, con un infradiagnóstico alto, pues por su desconocimiento y por la complejidad que requiere el mismo, porque requiere un abordaje multidisciplinario por un grupo de hipertensión pulmonar, asociado a que hace falta todavía mucha investigación, y que gran parte de las características que se están evaluando y que se tienen, pues se han extrapolado sobre el grupo de hipertensión trombólica crónica, más no sobre la enfermedad trombólica crónica. Muchas gracias.